resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La eterno vino, Cristo bendito, su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Hermanos, cuánto gusto de estar con ustedes nuevamente después de algunos días que estábamos fuera, porque estuvimos en una comunidad predicando, apoyando a los hermanos de varios lugares de Chiapas, y por eso no estábamos, pero nuevamente estamos con ustedes y nos da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de, ahorita les digo, Mateo 12, 22 y al 30. Algunos textos, no todos vamos a leer. Mateo 12, 22. Los que quieran ir ahí a sus Biblias, vamos a ir allí. El capítulo número 12, verso 22. Bueno, la palabra del Señor nos dice: entonces fue traído a él un endemoniado, dice ahí, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo hablaba y veía. Dice el verso 23, y todas las gentes estaban atónitas y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía sus pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú, dice el verso 27, echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios, verso 28, yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con este pensamiento yo quiero invitarles a que vayamos de rodillas para hacer una oración. Bendito y amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por las oportunidades que nos das, por la vida y por la salud, y porque nos has traído con bien a los médicos misioneros y a mí desde Chiapas y Puebla, y llegamos aquí a esta congregación en Matamoros, Tamaulipas, donde será un proyecto médico misionero. Queremos pedirte que todo lleve el sello de tu aprobación y que lo que suceda esta semana glorifique tu santo nombre. Quédate con nosotros, bendice a todos los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, bienvenidos todos. Que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Nos sentimos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y poder compartir juntos la palabra del Señor. Esta noche tendremos un estudio especial. Estamos desde aquí, desde Matamoros, donde está la verdad presente, nuestros hermanos que trabajan fuertemente con la obra médico-misionera, y que toda la semana, hermanos, estaremos estudiando acerca de los eventos finales y de la proximidad de la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante, y una de las cosas que el Señor Jesucristo manifiesta allá en Mateo 24, en el capítulo 24 de Mateo, el verso número 5, precisamente miren lo que dice la palabra del Señor. En el verso número 5 dice el Señor Jesucristo, porque Mateo 24, 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue muy evidente. Satanás y los ángeles malos estaban siempre atrás o cerca, rodeando, tratando de hacer que el Señor Jesucristo fracasara. Querían hacer que Jesucristo fallara, querían hacer que fracasara. Y como no pudieron hacer eso, lo que trataban de hacer, y lograron mucho de eso, fue confundir a los seguidores de Cristo, a las multitudes. Y entonces uno de los incidentes que nosotros encontramos en las Escrituras es el de Mateo 12, donde encontramos que el Señor Jesús saca un demonio y entonces empiezan a criticarlo, que lo hacía por Belcebú. Y el Señor empieza a hablar acerca de los reinos que existen en el universo, el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y cuando habla acerca del reino de este mundo, precisamente del reino de Satanás, dice allí, en el verso 26 del capítulo 12 de Mateo, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Por qué Satanás, hermanos, amigos que nos escuchan, no fracasa? Aunque está fracasado. Porque en el mal, su proyecto de maldad, están completamente unidos. Aunque se están desgarrando como los políticos el poder, aunque están luchando por quién va a ser el mayor dentro de los demonios, pero ellos trabajan unidos para el mal. Y si alguien se dividiera, pues fracasaría, pero como ellos están perdidos, ya no tienen otra opción. Por esa razón, entonces trabajan fuertemente para confundir a los que quieran seguir a Jesús, y también a los que no estudian ni se dan cuenta qué significa el cristianismo. Saludos a los hermanos de Pichucalco que están conectados desde la Nueva Jerusalén. Saludos. Entonces, hermana Chelito, Dios le bendiga allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y todos los hermanos santos también. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que nuevamente nos reunamos para estudiar la palabra del Señor. Bien, siguiendo lo que estamos estudiando, encontramos que Satanás, dentro de su proyecto de maldad, está completamente unido. Tiene un frente unido hacia el mal, porque ellos están perdidos. La intención del Señor Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, es que su pueblo también esté unido. Y un pueblo unido en nombre de Cristo Jesús, en su verdad, en su santa ley, pues vencerá. Ciertamente es de que los enemigos, Satanás, como no pueden destruir, van a confundir. Entonces es necesario que sepamos
quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque la situación cada vez será más confusa para aquellos que no estudien la palabra de Dios. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras, porque cuando acusaron que Jesús hacía eso por Belcebú, dice él en el verso 27, y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, vuestros hijos por quién lo echan. Por tanto ellos serán vuestros jueces, si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Verso 29, dice la palabra del Señor, porque como puede alguno entrar en casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente, entonces saqueará su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, dice Jesús, ya luego habla de otro tema, pero una cosa es clara en lo que dice el verso 30, el que no es conmigo, contra mí está. Hermana Gina, que Dios me la bendiga allá en Chile. Evidentemente tenemos que comprender esta parte de la Biblia donde el Señor está fijando su postura y su bandera. ¿Cuál es la bandera de Cristo? La vida, la salvación, la vida eterna. ¿Cuál es la bandera de Cristo? Amor en la obediencia a los mandamientos. La bandera de Cristo es vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él tiene un sello. Él tiene su ley. Esa es la bandera de Cristo Jesús. Y todos los que se unan a Jesús defenderán y enarbolarán su bandera. Su bandera. Dios le bendiga, mi estimada Gina, hermana Gina. Que el Señor esté con usted. Entonces, queridos hermanos, es tan importante que podamos comprender que Cristo no se divide. El frente del misterio de la piedad, el amor y la salvación está definido. Estamos con Él, estamos bien. Pero el que no está con Él, está contra Él. Y en el caso del enemigo tenemos que entender precisamente que Satanás también tiene un frente. Es por eso que nosotros tenemos que entender cómo trabaja él desde su trinchera. ¿Ha cambiado Satanás? No, ni cambiará. Al contrario, cada vez su perversidad lo llevará a los fuegos eternos de Dios por la confusión que está dejando en el planeta. Ya leímos Mateo 12, 22 al 30, cuando acusaban a Jesús de hacer los milagros en nombre de Belcebú. Satanás acusará al pueblo de Dios, que será sus seguidores de Satanás y que estarán en contra de Dios. Cuidado con todo eso. Llegaron para tentarle, pero les dijo que nadie podrá contra él y contra su iglesia. Y al mismo tiempo, Satanás no sería dividido, porque si no, no permanecería su reino de maldad. Sin embargo, queridos amigos y hermanos, Satanás ya no podrá hacer nada contra los justos. Los va a perseguir, los va a amenazar, porque todos los que están unidos a Cristo venceremos. Todos los que estemos unidos a Cristo. Así que estemos con Él y no contra Él. Pero entendamos cómo trabaja Satanás. Satanás no cambia. Él nunca cambia. Ahora, su trinchera se encuentra aquí. La cara oculta del enemigo está en la cara oculta del Vaticano. Miren lo que dice Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, un libro muy conocido. Dice claramente, no podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría.
Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirán con el protestantismo. Sin embargo, dice Eventos de los últimos días, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma, ¿qué cosa? Nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. ¿Sí? La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la que puede estrechar la mano del catolicismo. Hermanos, Satanás no se divide, Satanás no cambia, su proyecto de maldad va creciendo más. Y su trinchera que está en Roma tampoco cambiará, pero sí está cambiando el mundo evangélico y el mundo protestante. Si usted quiere cambiar, cambie para Cristo Jesús, únase a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y tendrá victorias y vida eterna por siempre. Pero cuidado con los instrumentos de Satanás aquí en la tierra, con sus proyectos de maldad. ¿Quién cambiará será el protestantismo? Porque Roma nunca cambia. Los concilios, que son juntas del Papa con los obispos del mundo, los concilios se les llama sacrosantos. Más evidente los concilios donde podemos entender cómo Roma nunca cambia es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento reafirmó claramente su doctrina y su tradición y condenó los errores de los herejes protestantes. Los condenó. El Concilio de Trento se llevó a cabo en el año 1545 al año 1563. En el Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en un periodo de discontinuo durante 25 sesiones entre el año 1545 y en el año 1563. Tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de Italia actual, que entonces era una ciudad libre regida por un príncipe u obispo. En el Concilio de Trento, hermanos, para poder entender, miren las estrategias del Vaticano actualmente, las estrategias de Satanás. Si podemos entenderlas, si podemos verlas, entenderemos hacia dónde van. Ese concilio que duró durante 18 años en 25 sesiones, en ese Concilio de Trento los obispos tomaron decisiones, necesarias y maduras decisiones. En el Concilio de Trento dio a la iglesia generaciones de santos sacerdotes celosos del honor, orgullosos de la fe católica y de propagadores de la misma, porque los convencieron de que la única verdadera iglesia es la católica y de que todas las demás que usurpan el título de iglesia de Cristo están bajo el influjo del demonio, según el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Cristo vino haciendo cosas buenas y para Satanás contradecir lo que Cristo hacía, le dijo a los dirigentes judíos en aquel tiempo: digan que lo hace en nombre mío. Y entonces, como no podían con el poder del evangelio, empezaron a confundir que si en nombre de quién Jesús sacaba los demonios. Para este año, precisamente en 1545, precisamente, hermanos, se empezó a destacar la institución de la confusión, usando el nombre de Cristo, el nombre de Dios, el del Espíritu Santo, pero de una manera para subyugar y controlar al mundo.
Ellos hicieron un concilio donde se reafirmó el honor y orgullo de una fe católica propagadora de la misma, porque estaban convencidos de que la única verdadera iglesia es la católica y de que todas las demás que usurpan el título de iglesia de Cristo están bajo el influjo del demonio, según el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Hermanos, el Concilio de Trento dio a la iglesia un catecismo católico auténtico, integral y claro, mediante el cual los católicos, sacerdotes y fieles fueron armados espiritual y moralmente. Este es el Catecismo Romano del Concilio de Trento, publicado por orden del obispo Pío V. En ese catecismo se reafirmó la creencia de la Eucaristía como un sacrificio expiatorio, donde la sangre y el cuerpo de Cristo son representados por el pan y el vino, y ellos aseguran que allí está Cristo, que no es solamente pan y vino como símbolos, no, sino que ese es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Y saben cómo se le llama eso? El canibalismo. El pan y el vino en la Biblia son símbolos de Cristo, de su cuerpo y su sangre, pero no son Cristo mismo allí. Pero la Iglesia Católica desde el Concilio de Trento dijo que el pan y el vino son Cristo mismo y usted lo está comiendo. Eso es canibalismo. Cristo dijo que comiéramos su carne, que significa obedecer su palabra, y su sangre, que a través del vino se presenta como sin fermentar, como pura, y que nos limpia de toda la cruz del Calvario. Pero se ha encontrado en varias catedrales que el vino que se usa en la misa es vino fermentado. Así que después de 5 a 7 misas, ustedes saben cómo termina el cura después de 5 a 7 misas, con cuántos traguitos se avienta de vino fermentado, y a eso le llaman el cuerpo de la sangre de Cristo, y es una blasfemia totalmente. Entonces, en el Concilio de Trento se decretó también la rebeldía de Adán y Eva como el pecado original, quitándolo con el bautismo de niños, y así inventaron que era necesario bautizar a los niños. La Biblia nunca menciona que hay que bautizar a los niños. Y en la Biblia nunca hay un bautismo de niños, solamente de gente que ya razona, jóvenes y adultos, aún adolescentes, pero no se bautizan niños pequeñitos de brazos para quitarle el pecado de Adán y Eva. No, eso está mal. También se decretó eso en el Concilio de Trento, hermanos. En el Concilio de Trento se administraron y fundaciones religiosas que le dieron el poder económico a la Iglesia Católica, que actualmente ya no es Iglesia Católica, es un emporio, es un Estado, es una empresa vaticana cuyo poder es económico y político. En el Concilio de Trento se reafirma el famoso celibato, donde se decreta que ningún sacerdote puede casarse, aunque dicen el Concilio de Trento, en la ley canónica aseguran que el sacerdote tiene derecho a tener un desliz cada mes. Eso es una barbaridad. Sin embargo, está constituido y está legislado. Dios le bendiga, hermano Antonio Vargas. Bendiciones, y oramos por ustedes y por Chicago, por toda la situación que está reinando allá en Estados Unidos. Hermanos, mañana hablaremos un poco acerca de eso. Hermanos, entonces el celibato no le ha servido de nada a la Iglesia Católica, sino que ha fomentado vicios y perversidades y pecados secretos por los cuales tiene que dar cuentas. Tarde o temprano dará cuentas a Dios. Imagínense ustedes, miren lo que ha hecho el celibato. El celibato ha hecho que haya pecados de perversidad extrema. Muchos sacerdotes se han prostituido, entre ellos los hombres. Es más, muchos quieren estudiar para curas,
para estar entre puros hombres porque se enamoran de ellos. Porque su preferencia sexual satánica, porque no es cristiana ni de Dios, esa famosa preferencia sexual o tercer sexo es satánico. Dios solamente hizo tercer sexo, perversidad. Y si no me quieren creer, pregúntenle a Sodoma y Gomorra para que vean cómo ellos aprendieron lo que, cuánto. Y saben cómo aprendió, Dios le bendiga, hermana maestra Margit. ¿Saben cómo aprendió Sodoma y Gomorra el orden divino? Con las llamas de fuego. Porque ni los ángeles fueron obedecidos, ni la predicación de Lot tampoco fue escuchada. El fuego, cuando ellos sintieron el fuego, se dieron cuenta de su error, pero fue demasiado tarde. El celibato le ha dado al Vaticano, desde el Concilio de Trento, más pecados que cualquier otra denominación. Hay sexo dentro del Vaticano y se casan y se enamoran y tienen vida sexual hombres con hombres. De tal manera que en el último día de febrero del 2020, el Papa Francisco manifestó en varias ocasiones su preocupación por la cantidad de curas que abusan sexualmente de monjas, seminaristas y niños sacristanes. Los padres que creen mucho en la iglesia, que creen que eso es iglesia con respeto al catolicismo, y siguen enviando a sus niños o los seleccionan a veces los curas. Dicen, présteme a su niño para que yo lo conduzca a Cristo, para que yo lo conduzca a Dios, para que yo lo induzca para que él también sea un sacerdote y sea un hombre de bien. Présteme a su niño. Los padres, muchos padres han sido responsables de las perversidades del Vaticano, porque aún escuchando que hay pederastras, curas y perversos que abusan de niños y niñas y monjas y seminaristas, vayan, es que esa es la iglesia. Eso no es la iglesia. Esa es obra de Satanás. Para ser cristianos no necesitamos ningún sistema y ninguna organización y ningún cura. Necesitamos a Cristo en el corazón. Pero qué terribles cosas suceden, mis estimados hermanos, en relación a lo que pasa allí. De tal manera que el Papa ya no sabe ni qué hacer, pero es responsable, quiero decirles. Él es responsable porque cuando le preguntaron qué piensa acerca del movimiento gay homosexual, dijo que tengo que yo ver con ellos. Y entonces los motivó, los indujo, y que él es responsable por permitir ese pecado en el seno del Vaticano. Imagínense ustedes, allá en Europa, detenida una monja por elegir a los niños más vulnerables para curas violadores. ¿Qué les parece? ¿Saben cómo se llamaba esa casa hogar? Investíguenla en internet, se llamaba la casita de Dios. Miren qué bonito, ¿no? La casita, nunca le van a poner preparando niños para los pedrastras. Nunca le van a poner los monaguillos del sacerdote, no. Le llamaban la casita de Dios. Miren cómo trabaja Satanás. Si no puede atacarte, si no puede quitarte la verdad, te va a confundir. Te va a confundir. Y ahí está la monja que salió a la luz todo el pecado y la perversidad y muchos sacerdotes en la cárcel. Investíguenlo porque es una historia muy, muy larga y no me detengo mucho aquí porque todavía estamos iniciando el tema. ¿Saben una cosa, hermanos? Esa famosa casita de Dios era una casa perversa de Satanás, dirigida por monjas y curas. Imagínense hasta dónde llegan las monjas, aquellas que mandan a sus hijas que quieren que se santifiquen y cuidado. Por eso la voy a mandar a un convento y allá las enamoran las lesbianas, la madre superiora y las demás madres menores. Todas tienen tendencias perversas y pecaminosas. Si quiere santificarse, abra su Biblia, doble sus rodillas, alabe al Señor y sírvale en su lugar desde su casa. No tiene que ir hasta Roma, porque Roma ya está más cerca, lamentablemente. Vayan a Cristo Jesús y a su verdad.
Estas son cosas que están sucediendo. Las monjas también están buscando conventos, muchas mujeres, porque allá hay mujeres para enamorarse dentro de los conventos y 2 monjas se casan. Hermanos, dentro del Concilio de Trento se reafirma la existencia del purgatorio antibíblico y la veneración de los santos y las reliquias, que ya hemos dicho muchas veces que estas no son ciertas ni tienen poder, son usadas para negociaciones del Vaticano. El Concilio de Trento es un concilio que marcó un precedente importantísimo para el poder y su poder económico, político y también militar. El Concilio de Trento creó los seminarios, disciplinó sacerdotes y reformó todo en el sentido más católico que puede existir. La Iglesia en el Concilio de Trento reafirmó claramente su doctrina y su tradición y condenó los errores de los herejes protestantes, quienes eran Lutero y Calvino. Así, a los que estaban tratando de llevar a la Iglesia a la Biblia, a los que estaban tratando de llevar al pueblo a Cristo, los que estaban tratando de que ya no vieran tanto al Papa sino a Dios, fueron condenados como herejes. Y miren qué pasa con los herejes. Esta línea es muy importante para entender lo que estamos nosotros predicando aquí. Y lo que dijo Elena G. de White y también lo dijo Lutero: Roma nunca cambia. Cuidado. El Concilio de Trento, 1546 después de Cristo, apoyó las decisiones sobre los libros apócrifos, incluirlos en el canon. Nada más son 66. El canon que se cerró en el año 200. Pero el Concilio de Trento dijo: quiero este, y metió libros apócrifos o deuterocanónicos, que significa fuera del canon, y apócrifos significa que son libros falsos, libros históricos, no son libros inspirados. El Concilio de Trento también aprobó la persecución y juicio contra los herejes, y esta parte es muy dura, es muy cruda, es muy reacia, es muy perversa, es muy satánica. Una de las cosas más fuertes por las cuales se alzó el poderío vaticano en los 1260 años fue su poder de hierro que recibió del imperio y lo unió con lo religioso, y entonces la gente era subyugada por la voz del Papa y por la espada papal. Y también por la espada papal. La Inquisición constituyó ante todo una técnica judicial. ¿Qué significa inquisición? Inquisitio, que es igual a indagación, pero terminó por designar un tribunal eclesiástico que obraba en colaboración con la autoridad civil. ¿Saben qué hicieron? Se unió la Iglesia y el Estado, no para mejorar ni para darle ni para bien, aunque le dieron una cara distinta de compasión, de justicia, se ensañaron de las almas fieles y de los verdaderos cristianos. En un principio miraba solo a la solución de cuestiones disciplinarias, mas un segundo momento se aplicó como lucha contra las herejías, con una tendencia a encuadrar más rígidamente los sujetos y los creyentes. En la Alta Edad Media, el hereje se consideraba un infame al que era necesario corregirlo en la comunidad con la excomunión, a fin de ayudarlo a convencerse de su error y de castigarlo con medidas temporales y exilios. La confiscación de bienes, pero por medio o auxilio del brazo secular. En el siglo XII, el hereje aparecía sobre todo como un perturbador del orden, un enemigo de la sociedad, un disidente. La legislación canónica se remontó no solo al derecho penal. Y esto es algo muy importante, queridos hermanos, porque ahora entendamos los disidentes de la época contemporánea, cómo y están siendo excomulgados.
borrados. Roma ahora trabaja y tiene sus brazos extendidos entre todas las denominaciones, y aquellas que no se sujeten a la orden de ellos con el amparo del Estado, cuidado. Hay miles de hermanos que han sido excomulgados de diversas denominaciones por no aceptar las recomendaciones y los decretos de sus líderes, en este caso católicos, evangélicos y de todo tipo de personas que hay una denominación. Cuando ellos quieren corregir por un escrito está a través de las Sagradas Escrituras, ¿saben qué sucede? Lo que sucede precisamente, hermanos queridos, es que los borran y les llaman disidentes si no acepta la voz del Papa, y le llaman disidentes si no acepta la voz del presidente. Sí, entonces nosotros tenemos que entender lo que significa que Roma nunca cambia, porque ahorita vamos a entender cómo la imagen y la cara de Roma la está cambiando, pero no porque quiere cambiar, sino quiere que con esa cara cambien los demás. La Inquisición de los herejes fue instituida por el Concilio de Verona en 1184. Jesús nunca enseñó el uso de la fuerza como medio de llevar su salvación a los perdidos. La Inquisición fue confirmada y recogida por el Concilio de Trento. La Inquisición en España se vio en el siglo XVI para librarse del protestantismo, la unidad de la fe. Los procedimientos de la Inquisición consistían en denuncias. Con ellos iniciaban formalmente los procesos. Acuérdense que Inquisición viene de inquisitio, que significa indagar. ¿Cómo era la indagación para que un hereje llegara a las llamas de la Inquisición? Si su vecino, su primo, su tío, su papá, su mamá, su hermano, su hijo, cualquiera, dudara de una actitud o escuchó algo que dijeron de esa persona, iba inmediatamente a la Basílica de San Pedro, iba allí y decía: mi tío dicen que hizo esto, creo que mi papá no sé qué esté haciendo, dicen que mi mamá, y iban los padres, parece que mi hijo anda en malos pasos. Solamente nunca hubo una investigación, solamente la duda, la acusación, la transgresión al 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Fue un rotundo impacto satánico por el cual más de 100 millones de almas murieron a causa de la famosa Inquisición. Se recogían denuncias y había tantas denuncias, ¿saben una cosa? Que pasaban años para poder sacar a la luz una decisión de algo que había pasado hace muchos años. De paso, quiero decirles que aunque estuviera muerto o muerta la persona, si después de muerto se había encontrado el error y se había encontrado la acusación y se había confirmado, se hacía un juicio, y para enjuiciarlos los sacaban del sepulcro, de la tumba, en huesos, y los castigaban, porque ellos creen en la inmortalidad del alma, que también eso es una verdadera mentira, pecado capital y engaño capital, la inmortalidad del alma. Y así se recogían muchos resultados y se promulgaban edictos y autos de fe, donde era un gran escenario y era un gran teatro, la quema de gentes. Se exponía al pueblo los errores más característicos, se convocaba a todos los cristianos para que denunciaran a los sospechosos, y todo el pueblo: sí, que muera, sí, bórrenlos, bórrenlos.
Sí, que se retracten. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos que nos escuchan de distintos lugares? Que se retracten. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nunca se hizo una investigación concreta y entonces murieron miles de almas inocentes. Esta es una de las perversidades más atroces de Satanás por medio de Roma papal. ¿Sí? Pero hoy dicen que ya pidieron perdón. Y muchas veces la historia revela que también los mismos encarcelados constituían buena fuente de denuncias, que por debilidad, por congraciarse con los jueces, descubrían fácilmente a cualquier persona como cómplice. Por medio del espionaje, para lo que servía de un modo especial los así llamados familiares de la Inquisición. Y otra de las cosas que ellos usaron, hermanos, fue la confesión auricular. ¿Se acuerdan ustedes? Esas que sus supuestos pecados llegaban a acusar. Y saben una cosa, hermanos, de ahí surge el espionaje, el espiar y el poder descubrir cosas y agregarle cosas para poder enjuiciarlos con toda libertad. Hermanos, la Inquisición se dio para frenar la herejía, el peligro de los falsos conversos. ¿Qué eran los herejes? Miren por qué se dio la Inquisición. La Inquisición se dio para frenar la herejía. Número 1, peligro de falsos conversos. Este fue el motivo que impulsó a los reyes católicos a establecer este tribunal. Número 2, falsa mística y la brujería. Personas se presentaban como inspiradas por Dios, despreciaban toda autoridad jerárquica y se creían autorizados para favorecer aún a las promiscuidades más escandalosas. Número 3, detener los pasos del protestantismo. Gracias a la Inquisición se mantuvo la unidad religiosa y el catolicismo íntegro contra los esfuerzos del protestantismo luterano y calvinista por penetrar en la nación. O sea que fue por la espada y la amenaza que se mantuvo la unidad. Fue por la espada y la amenaza. Qué cosas tan terribles, hermanos. El Concilio de Trento duró 18 años y el Concilio Vaticano duró solamente 3 años. Y solo cambió de estrategias, pero el proyecto siguió siendo el mismo. Nada cambió en el Concilio Vaticano II, sino solamente las estrategias, pero los fines y propósitos y maltratos a los herejes seguía siendo el mismo. Cabe destacar aquí algo que ya hemos dicho en muchas ocasiones y que solamente les recuerdo, y algunos que no saben deben saber bien que un hereje para la Iglesia Católica, un hereje es una persona que no es católica. Así que dense cuenta quién es un hereje. Todo el que no es católico, todo el que no consensa con ellos, todo el que le dice Babilonia, la ramera, todo el que no hace alianzas por la libertad religiosa, todo el que no hace marchas por la paz, aquel que no se une por la ecología, aquel que no se une por la familia, aquel que es un hereje. Así que, hermano, usted sabrá qué es usted, qué soy yo. Todo el que no es católico. El Concilio de Trento dio a la Iglesia un catecismo católico auténtico, integral y claro, mediante el cual los católicos, sacerdotes y fieles fueron armados espiritual y moralmente. El Concilio Vaticano II, después de un vacío alrededor de 27 años, hizo publicar el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992. Por desgracia, los errores deliberados del mismo fueron introducidos en el Catecismo, el mismo que hicieron en el 1523, el mismo se reafirmó en 1963 y el mismo se reafirmó en 1992. Y no que está cambiando la cara del Vaticano, y no que ya es más amigo el Papa y es más sencillo, más pobre, más humilde. Mentira. Cada día se viste más de diablo.
En el Concilio Vaticano II, bajo la influencia liberal masónica y protestante, desarmó a los sacerdotes sometiéndolos a un lavado de cerebro. Y entonces, para tomar fuerza, se empezó a unir con el ocultismo y las sociedades secretas y la masonería, y empezó a recoger al mundo evangélico. Hay sacerdotes formados en la llamada teología de la liberación, que no es otra cosa sino el comunismo marxista revolucionario disfrazado de cristianismo católico, el uso de la fuerza para el cambio. El Vaticano mismo ha sido testigo de estas locuras que causaron tantas guerras civiles en Colombia, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Chiapas, México. Los jesuitas estaban atrás del movimiento zapatista y de todos los movimientos de los revolucionarios centroamericanos y sudamericanos. Siempre estaban allí metidos los militares católicos jesuitas. Esto es importante, hermanos, amigos que nos escuchan, para poder entender a qué organización tú estás sustentando, qué tipo de organización religiosa estás respaldando o te respalda, a quién estás realmente yendo y a quién estás escuchando. Dijo el profeta cuando el pueblo se confundió y se fue a Baal, y a Baal le decían Dios. El profeta dijo, y dijo Josué, mi casa solamente a Jehová. Todo lo demás que decían de Jehová a Baal era basura. Dios es un Dios limpio, justo, transparente y santo, y no se mezcla con ninguna sombra del mal. No se mezcla con ninguna sombra del mal. Dios les bendiga, hermano Felipe, pronto le saludaremos, que Dios le cuide. El Concilio Ecuménico Vaticano II fue el acontecimiento religioso más importante del siglo XX y probablemente el más importante desde el Concilio de Trento. Juan XXIII convocó un concilio para 1962 para que la iglesia se abriera al mundo, la presentación del mensaje evangélico a los tiempos modernos. El concilio fue clausurado con el Papa Pablo VI en el 8 de diciembre de 1965. La iglesia reclama su derecho a predicar con libertad la fe, a enseñar su doctrina social e incluso a pronunciar el juicio moral, aún manifestarse en la política, en problemas políticos. Y entonces desde el Concilio Vaticano II se empieza a hablar de libertad religiosa. Libertad religiosa. El Vaticano II propone a todas las religiones, en todos los quehaceres del hombre, ayudar a que todas las mujeres sean portadoras de paz, de diálogo, entendimiento, de gozo, de amor y de libertad. Suena muy bonito. Fíjense bien lo que está usando Satanás para poder envolver al mundo otra vez en el oscurantismo. Usa la libertad religiosa con los fines de ayudar a los hombres a que sean portadores de la paz, del diálogo, del entendimiento gozoso, de amor y libertad. Todo es muy bonito, pero nunca se manifiesta la santa ley de Dios y la persona de Cristo Jesús. Nunca se respeta los fundamentales de la Biblia. No se respetan. Esto es político, es humanista y económico. Y también la iglesia se proclama defensora de los derechos del hombre. Y así el concilio promulgó un decreto muy importante sobre el derecho de los hombres a la libertad religiosa y de conciencia. Se están metiendo mucho a los derechos humanos, que están bien chuecos. Asimismo, el Concilio Vaticano II proclamó el derecho de los padres a elegir la enseñanza y hijos.
Y dentro de los derechos fundamentales no puede faltar el derecho de todo hombre a la vida, desde su concepción. Desde el final del concilio puede verse los grandes avances que ha hecho la Iglesia, no solo en el cambio de mentalidad y en la defensa de la libertad y dignidad de las personas, sino también en el ámbito del ecumenismo, no solo entre las religiones cristianas, ortodoxas, luteranas, evangélicas, en todas. El Vaticano ha creado derechos sobre todas las religiones. Hermanos, les invitamos a compartir este enlace para que mucha gente pueda abrir los ojos. Estamos hablando acerca de la historia que está escrita y de lo que realmente es la cara real del Vaticano y las intenciones que tiene dentro del proyecto de la unificación mundial para este tiempo. Apenas, hermanos queridos, el sábado, precisamente el 30 de mayo, el Papa convocó a todas las religiones a una oración mundial por el COVID. Y alguno dirá por allí que tiene de mal orar. Es bueno orar. Sí, yo oro cuando me uno con mi Padre Celestial, no con un hombre de pecado perverso y sucio, político, degradante y destructivo, porque ellos promueven y tienen acciones en fábricas de armamentos y han tenido que ver en muchas guerras. No tienen nada de Dios. Ya lo dije una vez y lo digo otra vez, se visten de blanco, pero son sepulcros blanqueados. Y ahora están trabajando a través del movimiento ecuménico para poder unificar a las religiones en la libertad religiosa, en la paz, en la vida, en la familia, en la economía, en la ecología. Todas las garantías y las necesidades humanas las está usando para dar una cara de bondad, una cara de activismo por el bien de los derechos. Pero esta es una verdadera trampa satánica, porque así trabaja Satanás. Ahora está trabajando con bondad, pero el Concilio de Trento, que dice que un hereje debe de morir, no lo borran, no lo quitan, lo van a cumplir, hermanos. Esto es así. Esto es así. Hermana Mariita, que Dios te bendiga allá en Los Ángeles, grandemente. Dios les bendiga a todos. El Papa Francisco, en su viaje al centro de África, dijo: todos somos hermanos. Y también con otras religiones, incluso con el mismo ateísmo, pues la Iglesia se ocupa de todos los hombres, respetando y defendiendo su libertad y dignidad. ¿Se imaginan ustedes? Todos somos hermanos. Lo que el Papa está diciendo, y mucha gente no se da cuenta, es que trae la filosofía humanista, donde todo se centra en la persona y no hay más que Dios en otro lado, sino que tú mismo puedes ser Dios. Y el humanismo está centrado solamente en la creación, no en el creador, y está quitando la humanidad de Cristo y la está poniendo separada. Y bien sabemos que Cristo fue Cristo hombre divino, humano divino, porque de esa manera podía salvar a los seres humanos. Pero el Papa, como instrumento de Satanás, está quitando todos esos principios del Evangelio y de la verdadera teología, y la está haciendo humanista, política, ecuménica, para llevarlos al control y ser el representante del mundo. Cuidado con todas estas cosas. En el Concilio Vaticano II y el ecumenismo,
Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Dice que la falta de unidad, dice Francisco, la falta de unidad de aquellos que no se unen al movimiento ecuménico es un escándalo para el mundo. O sea, que para que no se vea mal, únanse, por favor. Eso le está queriendo decir a toda denominación religiosa. Y eso es muy triste, hermanos, porque los líderes religiosos de todas ortodoxas, judías, maometanas, musulmanas y evangélicas están doblando las manitas y le están diciendo al enemigo: aquí estamos, somos tuyos. El ecumenismo es pues un diálogo espiritual, dicen ellos, dice Francisco, y la actividad en que la Iglesia Católica se dedica a otros cristianos para unirlos a ella, entendiendo otros cristianos como aquellos que son válidamente bautizados pero no son católicos. ¿Qué decía el Concilio de Trento? En el Concilio de Trento, la Iglesia emitió una clara invitación al diálogo ecuménico entre católicos y protestantes. Pero cuando se trata de la sustancia de nuestra fe católica, estas enseñanzas no representan un cambio en lo que la Iglesia siempre ha enseñado. El ecumenismo católico está sólidamente fundada en la tradición católica heredada de anteriores concilios ecuménicos. El ecumenismo no tiene un principio bíblico. No. El ecumenismo, si lo quieren ver en la Biblia, se encuentra en Apocalipsis. Les voy a leer un texto. En el libro de Apocalipsis está el ecumenismo, miren, y cómo están engañando a muchos cristianos. Y el Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre. Y miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo número 16 y el verso número 13. La palabra del Señor nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales por todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios. Espíritus de demonios están uniendo al mundo. El ecumenismo está siendo promovido por Roma, por su tradición, pero está siendo dirigido por el espiritismo moderno. Satanás sabe que Cristo tiene una iglesia y que su iglesia estará unida a Él. Juan 17. Y como Satanás sabe que Cristo está haciendo eso por su iglesia, los está uniendo, pues Él también tiene su falsa unidad y se le llama movimiento ecuménico. El ecumenismo católico está sólidamente fundada en la tradición católica, heredada de anteriores concilios ecuménicos. Las enseñanzas del Vaticano II sobre el ecumenismo se basan en los precedentes ecuménicos de la Iglesia establecida en el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento. Como católicos podemos abrazar las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo. Ya estas enseñanzas están sólidamente arraigadas en la tradición católica. Ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos al seno católico romano. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde grandes cismas. El origen de la palabra ecuménico, un término ecumenismo, eucomenicus, y del griego eikomenis, eikumenikos o oikomenicus,
y esta de oikomen o oikomenen, que significa lugar o tierra poblada como todo. Lugar o tierra poblada como todo. Con esto queremos decirles, hermanos, se está fallando, queremos decirles que Apocalipsis 13 nos da una clara visión acerca de este movimiento. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo número 13, y miren lo que dice la palabra del Señor. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién se maravilló, hermanos? Toda la tierra. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Verso 4. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar contra ella? Y dice el verso número 5, y le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y fue dada potencia durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias. Y entonces dice el verso número 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Viene persecución para el pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que guarda el sábado. Se le dio potestad para vencerlos a los santos, y también le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Dice aquí que todos le adoraron, hermanos. Todos. Indudablemente, todos los que se están uniendo al movimiento ecuménico, hermanos. Lugar de tierra poblada como un todo. Todas las muchedumbres se unirán adorando a la bestia y al dragón. Todos los que no están escritos en el libro de la vida. Este es el ecumenismo. Que no les manejen diplomáticamente. No, es que el ecumenismo es por el bien de la paz. Y la paz no tiene religión. No. Es que el Vaticano está abogando por libertad religiosa y todos debemos abogar por la libertad religiosa. Pero aquí hay un gran engaño. La libertad religiosa, hermanos, no existe. Porque lo que está haciendo Roma es que todos vuelvan a ella. Lo que está haciendo el Vaticano es de que todos comparten con ella. Lo que está haciendo el papado es de que todos vuelvan al domingo, de que todos se unan por la familia, de que todos se aboguen por los niños, los derechos, la ecología. La verdadera libertad religiosa se encuentra en Juan cuando el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad os hará libres. La verdadera libertad religiosa es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, donde nos habla de la lealtad a Dios. Nos habla del juicio, nos habla del sello de Dios, nos habla de salir de la confusión del ecumenismo de Babilonia, y nos habla de tener el sello del Dios vivo y no recibir la marca de la bestia, tener el mensaje del evangelio eterno y al mismo tiempo cuidar el santuario de nuestro cuerpo para que Cristo pueda morar allí. Religiosa. Cuidado con la falsa libertad religiosa del Papa Francisco. Cuidado, porque los está llevando precisamente a la muerte, porque todos los que no están escritos en el libro son los que se unen y se maravillan de la bestia. En la literatura de la época romana, el término ecumenismo tenía un significado político imperial que superaba el sentido geográfico e implicaba el mundo como una unidad administrativa. El Imperio Romano lo propuso. Los romanos eran llamados señores del Eicómene. Polibio escribió todas las partes del mundo habitado Eicómene, porque ellos querían dominar a todo el mundo. Querían dominar a todo el mundo, y entonces en ese afán surgió
que la religión se hiciera estatal, que la religión fuera la religión del Estado, y el primero que hizo ese decreto fue Constantino. Y entonces agarró poder el papado con su cabeza papal, y ¿saben qué sucedió? Llegaron a controlar al mundo, a hacer un gobierno global, pero era un gobierno satánico, espantoso, destructivo. Y lo más triste, queridos amigos y hermanos, es que la historia se volverá a repetir. Esta historia está a punto de repetirse. El movimiento ecuménico lleva a que a todas las religiones tengan dos siglas, MR o AR, que son ya religiones que no son autónomas, que no son independientes, que no son exclusivas, sino que son del Estado. ¿Por qué creen que no pueden abrir su templo? ¿Por qué creen ahora que las recomendaciones de no predicar verbalmente van a venir? Hermanos, todos los que firmaron, aunque lo niegan, allá en Venezuela están negando que firmaron el documento de interreligioso por el COVID. En Perú ya no lo niegan tanto. ¿Saben una cosa, hermanos? Están firmando su control y su sentencia, y entonces se cumplirá la palabra profética que dijo la sierva del Señor, que van a defender por los usos y costumbres el domingo número 1, y van a defender, ¿saben qué más? Las leyes del Estado, y les van a llamar que son como leyes de Dios, y entonces ahí se va a definir realmente quién es el pueblo de Dios y quién solamente ha aparentado y ya está unido a Roma. Se unen por la paz, se unen por el ecumenismo, se unen por libertad religiosa, se unen por los derechos de los niños, se unen por el derecho de la familia, por cuánta cosa bonita que se escuche se unen, pero todas van al mismo pozo del abismo. Todas. ¿Por qué creen que el Señor dice claramente en 14:8, caída es Babilonia? Porque si algo ya fracasó y algo ya se corrompió y algo ya no va conforme a la palabra de Dios, si está caída, salte de ahí. No tienes que estar en un sistema caído. Y más adelante lo dice más fuerte: salí de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4, para que no seáis partícipes de sus pecados, de sus idolatrías y del fuego y de las plagas que vienen. No es solamente asunto de uno, hermanos, que está diciendo, hermanos, sálganse, váyanse, sepárense de ellos. No, hermanos, es que el que no se separe va a estar en contra de Dios, de su santa ley. Por eso la vida cristiana, el cielo, no es tan fácil como lo pintan. Tenemos que tomar decisiones de vida o muerte. Tenemos que tomar decisiones valiosas y muy importantes, hermanos. ¿Sí? Decisiones que van a definir nuestra vida por la eternidad. No podemos jugar con fuego. O somos de Cristo o no lo somos. Es que yo estoy aquí todavía en este templo, pero los que están mal son los dirigentes. Yo estoy aquí, pues es que tu templo ya no te pertenece. Le pertenece a ellos, y todo lo que contenga el templo es de ellos, incluyendo las almas que serán negociadas según Apocalipsis 18. Pero ¿cuántos todavía no comprenden y no les amanece? Todavía no les amanece en relación precisamente a lo que está sucediendo hoy en este momento en el mundo. No se dan cuenta de las cosas que están pasando. Roma siempre quiso dominar al mundo, y entonces la religión que se unió al Estado también lo quiso hacer y lo dominaron por la fuerza. Flavio Josefo escribió que el rey Agripa dijo: en el mundo habitable, eicomenene, todos son romanos. Miren, en el mundo habitable, eicomenene, todos son romanos. Miren lo que dijo el rey Agripa.
Lucas 2.1 se señala: sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Eicómene. El significado de eicómene comenzó a tornarse decididamente positivo cuando Constantino I el Grande convocó el primer concilio ecuménico de cristianos en Nicea en el año 325. Con la participación de los obispos de todo el mundo, eicómene, así se creó un vínculo entre el concepto de universalidad de la iglesia en los inicios de la iglesia. Y entonces, ¿saben qué significa ecuménico? Significa católico, universal, toda la tierra, toda la población, toda la multitud, el control que ellos desean. Hermanos, tenemos que despertar, porque nosotros no vamos a ser eicómene, no vamos a ser ecuménicos, no seremos la totalidad, ni universalidad, ni católico, no, porque todo viene de Roma. Cuidado cuando te enseñen cosas bonitas y garantías, ayuda para los pobres, ayuda para las embarazadas, ayuda para las becas educativas, ayuda para despensas para los hambrientos, ropa para los que no tienen. ¡Ay, qué bonito! Miren cuántas cosas bonitas hace el Vaticano. Cuidado, porque son los anzuelos del mal para llevarnos a la destrucción que está profetizada en Apocalipsis, el capítulo número 14. Cuidado, y el capítulo número 18. En 1908, Spencer Jones y Paul Watson, dos episcopales estadounidenses, lanzaron una octava por la unidad de la iglesia, que tuvo una excelente acogida inicial en el mundo anglicano. 9 meses después, el pastor Paul Watson se convirtió al catolicismo. Miren, era anglicano y de repente aparece católico. Hay mucha infiltración y ha habido desde hace muchos años. ¿Sí? Saludos, hermana de Bolivia. Dios te bendiga, Ilencita. En 1910 se realizó la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, considerada el punto de partida oficial del movimiento ecuménico. 1914, Robert Gardiner envió una carta de invitación en latín al cardenal Pietro Gasparri. El Papa Benedicto XV contestó que se consideraba a sí mismo como la fuente y la causa de la unidad de la Iglesia, Benedicto XV. En 1918, el obispo luterano Nathan Soderblom se acercó a numerosos clérigos católicos para invitarles a hablar de la paz. Vamos a hablar de la paz. Miren, no se metan en doctrina, hablemos solamente de la paz, no se metan en doctrinas, ¿sí? Nada más hablemos de la paz. Ese es un anzuelo malvado. 1919, una delegación de obispos episcopales se acercó a diversas iglesias europeas. Al llegar a Roma, los recibió Benedicto XV, quien les dijo que la única unidad posible se encontraba en retornar a la Iglesia Católica. Por primera vez, Nathan Soderblom, en una carta abierta, sugirió la creación de un consejo ecuménico de las iglesias COE, en 1919. En 1920 se creó un comité de continuación de la Conferencia Misionera Mundial en Ginebra para sentar fe y constitución. Fíjense, fe y constitución. 1921 se fundó el Consejo Misionero Internacional de Londres, obispos luteranos suecos, catolicismo práctico. 1928 el Papa Pío XI publicó su encíclica Mortalium Animos, en la que trató con palabras duras las primeras iniciativas del movimiento ecuménico. 1929 se realizó la primera evaluación seria del trabajo ecuménico por parte de los católicos con el libro de Max Privillas.
1938, en Utrecht, el Consejo Mundial de Iglesias, CMI, fijó provisionalmente un estatuto a causa de la Segunda Guerra Mundial, la cual no fue adoptado hasta la Asamblea de Ámsterdam en 1948. El Consejo se definió como una superiglesia o como una iglesia mundial. No se consideró así, sino como una comunidad de iglesias que reconocen a Cristo como Dios y Salvador. Desde su fundación se ha establecido 7 asambleas generales. Ámsterdam, 1948. Evanston, 1954. Nueva Delhi, 1961. Y Uppsala, 1968. Y Nairobi, 1968. Vancouver, 1983. Y Canberra, 1991. Desde 1961, Juan XXIII designó al cardenal Agustín Bea como secretario responsable de la redacción de documentos durante el Concilio Vaticano II. Entre ellos el decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, últimas palabras de vida por la Iglesia, por la continuación del concilio ecuménico, por la paz en el mundo y por la unión de los cristianos. Puntos alcanzados en el Concilio II. Número 1. En el Concilio Vaticano II se logró y se dijo: el ecumenismo debe ser fomentado por obispos, decretos, Christus Dominius. Número 2. En el Concilio Vaticano II se acordó: los presbíteros no han de olvidar a los hermanos que no gozan de plena comunión eclesiástica con los católicos. Y ahí viene el decreto número 9. Número 3. En el Concilio Vaticano II, en relación al ecumenismo, se dijo: llevar el espíritu ecuménico entre los neófitos. Número 4. También se decretó que se exhorta a los católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en una labor ecuménica. Número 5. También en ese Concilio Vaticano II se declaró que los católicos en su acción ecuménica deben sin duda preocuparse de los hermanos separados, tratando con ellos de las cosas de la iglesia y adelantándose a su encuentro. Los hermanos separados, o sea, todos el mundo que no es católico y el mundo protestante. Número 6. Es necesario, dicen ellos, en el Concilio Vaticano II, que los católicos reconozcan con gozo y aprecien los bienes verdaderamente cristianos, procedentes del patrimonio común que se encuentra entre los hermanos separados. Hay un patrimonio común, dicen ellos. 1965, Pablo VI y Atenágoras I, guías espirituales de los cristianos católicos y ortodoxos del mundo, respectivamente, decidieron cancelar la memoria de la iglesia sentenciada de excomunión que había sido pronunciada en ocasión del cisma de Oriente o gran cisma de 1054, donde se separaron. 1995, el 25 de mayo, el Papa Juan Pablo II publicó la carta encíclica Ut Unum Sint, en latín, que significa que sea uno, en la cual se instó a la unión de las iglesias cristianas mediante la fraternidad y la solidaridad al servicio de la humanidad. 1999, en Augsburgo, se afirmó la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación por la Fe por parte del cardenal Edward Cassidy en nombre de la Iglesia Católica y el obispo Christian Kraus de la Federación Luterana Mundial. Firmaron una declaración conjunta de la justificación por la fe cuando no tiene nada que ver la justificación por la fe de Lutero con la justificación por las obras del catolicismo. No se pueden unir. Trabajaron durante casi 3 décadas en el diálogo ecuménico luterano-católico, proporcionó una contribución esencial para la elaboración de esta declaración. Gran triunfo para el ecumenismo después de 4 años.
En el 2004 se fundó la Comunidad Religiosa Ecuménica de los Misioneros y Misioneras del Amor Sacramentado, basada en la creación de proyectos sociales que promueven el amor y el servicio a diversas comunidades, una esencia de oratorios que invitan a todos a una oración universal, Día Mundial de Oración 2004. Acuérdense, Día Mundial de Oración, viene de allí, precisamente. Pero vayan a los calendarios evangélicos, los calendarios adventistas, también dicen Día Mundial de Oración. Y la gente no pregunta quién propuso eso. No, pues viene de la Conferencia General. No, queridos, la Conferencia General está abajo del Vaticano y el Vaticano es el que ahora está dando las órdenes por haberse unido la Conferencia General al movimiento ecuménico. Y algunos dirán, ¿qué tiene de malo? Es la palabra que usan siempre. No critique, no hable de mis dirigentes. Pero queridos hermanos evangélicos, protestantes, asambleas de Dios, mormones, testigos, episcopales y pentecostales, los que están haciendo el negocio por debajo del agua para llevarlos a los pies de Roma. Primero es por las buenas, después viene por la apretura. Estas son las cosas que están sucediendo y lamentablemente hay muchos que están dormidos y no han despertado al sueño fatídico y a la pesadilla romana. Porque dicen, es libertad religiosa, es humanista, es humanismo, es por la paz. Van a usar el amor, la felicidad, van a usar la unión, van a usar la reconciliación, van a usar también la libertad para poder llevarlos al corral a todas las ovejas dormidas. El corral romano está abierto para todos. Depende de ti si quieres ir al corral de Roma o quieres ser del rebaño de Cristo Jesús, libre e independiente, sin registros, y no pertenecer no unirnos al Estado. En el 2016, el Papa Francisco y el Patriarca de Moscú y todas las Rusias, Cirilo I de Moscú, firman una declaración conjunta, reunidos en Cuba en este encuentro histórico. Dichos líderes se abrazaron después de casi 1000 años de separación de sus iglesias y tuvieron intimidad. Hasta se dieron un beso en la boca y empezaron a adulterar su religión y se hicieron ramera con la ramera. Terrible situación que vive el planeta, y más terrible que aquellos que han estudiado y que aquellos que estudian profecía y que aquellos que estudian Daniel con el cuerno pequeño, aquellos que estudian Apocalipsis en el capítulo 18 y el capítulo 17 y el capítulo 16 y el capítulo 14, de repente dicen, esto no tiene nada que ver con profecía, esto no es así, son muy exagerados, son extremistas. Esas palabras le gustan mucho a Satanás, porque sabe que mientras pienses así, el mundo no va a comprender que hay un pueblo. El mundo no entenderá. Y entonces se están entrando a la teología de la confusión, a la relatividad donde todo el mundo puede ser como quiera. No hay ningún problema. No me meto en tu vida, no te metes en la mía y somos hermanos. Y entonces, ¿dónde quedan los principios de la libertad que la Biblia menciona y los principios que nos conducen y nos respaldan como verdad presente? Hay una gran mentira y un engaño en lo que está pasando actualmente, y lo que deseamos de corazón es que conozcan la historia y vean los frutos que están pasando actualmente y se separen de toda confusión y de todo movimiento
falso y ecuménico, y se unan ustedes y yo a Cristo Jesús solamente, a su verdad, a su palabra, a la obediencia a su santa ley, y buscando tener su sello de aprobación el séptimo día sábado, el carácter del día del Señor Cristo Jesús, de su día santo. Y hermanos, esto es muy profundo. Yo les aconsejo que se quiten sus preconceptos, no sé de qué denominación sean o con quién lo van a compartir, que es bueno que compartan toda esta historia, para que se pongan a estudiar la historia, la Biblia y la profecía, y descubran lo que va a pasar y lo que ya está pasando dentro de poco, y hacia dónde los están llevando, hacia dónde los están llevando. En abril de ese año, precisamente, 2016, Francisco y los patriarcas Bartolomé I y Jerónimo II, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, firmaron una declaración ecuménica por los numerosos refugiados, emigrantes y demandantes de asilo. Y fue así que ellos firmaron documentos por el bien y los derechos humanos y los derechos de la mujer y los derechos del niño, y el humanismo y tanta cosa que cómo lo adorna el Vaticano, y al final lo que quieren es que se unan con él. Después de décadas de diplomacia secreta, los líderes de las iglesias católicas y mormonas se reúnen en Roma. La misa del Papa en los Emiratos Árabes fue histórica, no tiene nada que ver con ellos, sin embargo ya los unió. ¿Qué hace un musulmán de rodillas en Fátima, en el santuario católico, un musulmán? La pregunta es evidente: ¿por qué rezar en un santuario católico? Sami respondió con claridad a la agencia Lusa: el musulmán tiene que creer primero en el cristianismo y después en el islam, porque el cristianismo vino antes y abrió el camino para que las personas creyeran en Dios. Y por eso ustedes ven escenas como estas, donde ya no hay diferencias, se están uniendo en el mal. El musulmán tiene que creer. El Corán presenta a María. ¿Por qué María? ¿Y por qué un cristiano arrodillado ante Fátima? El Corán presenta a María no solo como una mujer relevante, sino como la mejor de las mujeres. Corán 3, 42 y 43. Haciendo de ella un ejemplo a seguir por todos los creyentes, porque creyó en la veracidad de la palabra de Dios. El Islam proclama de pecado. El nombre de la hija de Mahoma era Fátima. Después de la muerte de Fátima, Mahoma escribió: tú serás la más bendita entre todas las mujeres del paraíso después de María. En una variante de texto, Fátima dice: sobrepasó a toda mujer excepto a María. Creo en la Virgen María, creo en ella. Se apareció aquí a los tres pastorcitos. Cuando llegué a Fátima y vi a los peregrinos hacer esto, cumplir las promesas de rodillas, yo también quise hacerlo. Por la Virgen María y por Jesucristo, como musulmán, creo en Jesucristo y lo amo. Los musulmanes lo queremos mucho, y no como dicen los medios de comunicación. Pero en un país que recibe a todo el mundo, armenios, kurdos, palestinos, es muy importante la unión entre pueblos. ¿Se convertirán los musulmanes al catolicismo a través de la Virgen de Fátima? Ya están unidos. La luna creciente mediante media luna se considera como un símbolo que representa el Islam, y el sol lo vemos representando en el culto a la adoración de la Iglesia Católica Romana. Noten bien que entonces se unirá la media luna Islam con el sol del catolicismo en perfecto. Cabe mencionar que la religión islámica está familiarizada con el sol. Ellos se inclinan hacia la salida del sol cada mañana. Los escritos católicos dicen que María intervendrá y ayudará a su causa ecuménica. Así que no se preocupen por los musulmanes, ellos ya están unidos. La luna es absorbida por el sol. Así como la Virgen de Guadalupe logró convertir a los aztecas. Fíjense, vayan a México los que no viven allá. Los que no viven aquí en México, vengan a ver por qué toda
la rama y raíz de los mexicanos y hoy las nuevas generaciones todos son guadalupanos. ¿Y de dónde viene eso? Si la raíz azteca no era guadalupana, no era de Guadalupe. Ah, pero la Virgen de Guadalupe logró convertir a los aztecas y cambiar la cultura mexicana. Así creen que la Virgen María convertirá a los musulmanes al catolicismo. Qué triste situación del mundo pagano, porque intentan manejar una religión cristiana cuando es una religión pagana. Adorar a Guadalupe, adorar a Fátima y a tanta virgen que inventan en cada país es paganismo. Pero Satanás confunde a la gente y le llama a eso cristianismo. Es muy triste. Los líderes católicos creen que los tiempos del fin ocurrirán ese compromiso y que los ortodoxos judíos, musulmanes, rusos, chinos, indios y otros aceptarán su fe ecuménica del tiempo del fin. Y específicamente el Islam fue creado por el Vaticano, no vayan tan lejos, por eso no será complicada su unión. El Islam fue creado por el Vaticano, pues eso lo dijo un ex jesuita. Esta información proviene de Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita después de su conversión al protestantismo. Y aquí está la publicación para que podamos entender. El profeta publicado, aquí está la publicación y él menciona eso precisamente, que el Islam fue creado por el Vaticano para poder unificarlo. Después de su publicación, Rivera murió, este ex jesuita, repentinamente murió de una intoxicación por alimentos. Dijeron tuvo un problema de salud, cuando realmente se supo que lo mataron por haber negado y haber dado la espalda al ejército más importante del Vaticano, que son los jesuitas, y al mismo tiempo a declarar todas las cosas que sucedían allá adentro. En el extracto del profeta, ese libro de Alberto Rivera, se menciona que el Islam fue creado por el Vaticano para eliminar a los judíos cristianos verdaderos y creyentes, los cuales ellos llamaban infieles. Entonces ellos crearon el Islam. Sí, ¿para qué lo crearon? Para proteger a los monjes agustinianos, a los católicos romanos y apropiarse de Jerusalén por su valor histórico. Y entonces empezaron a hablar de muchas apariciones. Y cuidado, porque hay muchas falsas. Todas las apariciones de María son falsas. Son una manifestación de Satanás para seguir controlando y uniendo a las religiones. Este es el milagro. Hace señales, dice Apocalipsis 13, delante de ella, y hace señales milagrosas. Esta es la señal que menciona Apocalipsis 13, precisamente la unión de todas las religiones. Dice Apocalipsis 13:13, y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de ella, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y este es un punto muy importante. Se forma la imagen de la bestia con el mundo ecuménico protestante en los Estados Unidos. Y la imagen de la bestia, dice Apocalipsis, el verso número 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Que esa imagen de la bestia, que representa un falso día de reposo instituido como una garantía dominical, simple y sencillamente llegará a estar en la de los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces cuando esa imagen de la bestia tenga espíritu o entre en vigor, hable en las cámaras legislativas, entonces sí, agárrense, porque todo el que no la adorase, dice aquí, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado, verso 14, hacer en presencia de la bestia, y mandando a los moradores de la tierra a que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió.
Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, verso 15, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no la adore, sea la imagen de la bestia, sea muerto. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de su nombre. Hermanos, estamos viviendo los últimos días, los acontecimientos que nos llevarán a la crisis espectacular. Mañana hablaremos de otras cosas interesantes que quizás ustedes quieren oír, pero en esta ocasión solamente queremos mencionarles de esa falsa unidad, y que por más que el Vaticano cambie su imagen y ponga una cara bonita, ¿saben qué? El mal y el veneno lo sigue trayendo. Este es el ataque de la serpiente, el ataque final de la serpiente contra la ley de Dios, contra la libertad y contra el sello de Dios. Así es, hermanos queridos. Además, se menciona que las apariciones marianas son una estrategia para unir a las religiones con el catolicismo romano. Y que no hemos visto nada todavía, explica el libro, que los jesuitas tienen a su Virgen María programada para aparecer 4 o 5 veces en China. Una gran aparición en los Estados Unidos y otros países. Satanás, por medio del espiritismo, ha personificado a María en miles de apariciones y la seguirá incrementando. Y no es de extrañar, puesto que Satanás se disfrazaría como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. El Papa reúne por primera vez con el jefe de iglesia en Checoslovaquia. El Papa Francisco subrayó la importancia de avanzar en el camino del ecumenismo. Y entonces así, todos se han hecho parte del Consejo Ecuménico y de todas las religiones y muchos países, Consejo Latinoamericano de Iglesias, organización agrupada por más de 100 iglesias protestantes, reformadas, valdenses, congregacionalistas, anglicanas, pentecostales, adventistas, todas. Y envían cartas a los presidentes, hasta el presidente de México también le envían cartas para poder respaldarlos y hablarles de situaciones difíciles que vive el continente y el mundo. Y hermanos, todas estas cosas no son sino un cóctel peligroso, donde la religión y la política entran al marco del tiempo del fin, profetizado por Daniel y por Juan en el libro de Daniel y Apocalipsis, que decretarán entonces una postura a favor del mal y a favor de la unificación y a favor del domingo. ¿Sí? Al revés del ecumenismo que mira hacia el futuro y construye puentes, el fundamentalista postula la misión providencial de los Estados Unidos e interpreta el mundo como terreno de la eterna lucha entre el bien y el mal, y anuncia el inminente apocalipsis para teorizar la violencia purificadora contra los enemigos y la guerra santa del Dios de los ejércitos. Hermanos queridos, ¿cuántas cosas más hay? Pero estamos exactamente viviendo las escenas finales de la historia, cuando los poderes de la tierra se unificarán con la ramera, Apocalipsis 17, y entonces estarán contra la ley de Dios y vendrá la batalla final. Y dice el libro de Apocalipsis, el capítulo número 17, por si alguien tiene miedo, está preocupado, dice Apocalipsis 17:14, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Cuán importante es, mis amigos y hermanos que escuchamos, que nos apeguemos a la palabra de Dios. Viene una lucha tremenda. El enemigo es poderoso. No podremos contra él ni con los poderes que él dirige, ni con el papado, ni con Estados Unidos. Pero ellos lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá.
Y los que están con el Cordero, los fieles, los elegidos, aquellos que son elegidos, escogidos y fieles, son llamados, elegidos y fieles, los que sean fieles a su palabra, a sus mandamientos y no se unan con nadie, solamente se unan a Cristo y a su verdad y en obediencia a su santa ley. Levanten los estandartes de la verdad presente, levanten el sello del Dios vivo el séptimo día sábado, el día de adoración de la Biblia. Sufriremos persecuciones, seremos llamados herejes, seremos llamados fundamentalistas, seremos llamados desalineados, seremos llamados terroristas religiosos, seremos llamados que estamos en contra del orden, la ley y el orden del hombre, pero nosotros estaremos bajo la custodia y el resguardo de nuestro capitán, Cristo Jesús. Cuán importante es que entendamos que ahora el Señor requiere que sus fieles estén despiertos, denuncien todos los pecados de Babilonia, la confusión y el movimiento ecuménico, e inviten a salir de allí a todos los que inocentemente han caído en eso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos prepare, porque las escenas que vienen en la historia de este mundo no son tan fáciles, pero confiemos, porque en el nombre de Cristo Jesús seremos más que vencedores. Que Dios nos bendiga. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a cantar un himno para finalizar y haremos entonces la última oración y haremos oraciones por los enfermos y por todos los necesitados, los problemas y tantas cosas que hay en este mundo. Vamos a cantar el himno 174, siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. Vamos a cantarlo, hermanos. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Cristo doquiera, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Hermanos, Cristo viene muy pronto. El Señor está a las puertas. Tratemos de levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Es cierto que hemos de pasar por tribulaciones, hemos de pasar por hostigaciones, hemos de pasar por destierros, por despojos, pero eso no importa nada. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida eterna. Lo más importante en este tiempo para nosotros como cristianos es poner en su lugar al Señor Jesús muy en alto. No unirnos con ningún hombre. Buscar el ejemplo de Cristo, la unidad en Él, en su palabra, en su espíritu de profecía. Día santo. Esto es lo más importante.
Y aunque mucha gente no lo entienda en este momento, digámosle, porque más adelante el Espíritu Santo hará recordarle a las personas lo que le estamos enseñando. Hermanos, estamos en Matamoros, Tamaulipas. Oramos por la iglesia aquí, que representan esta iglesia, y por el proyecto misionero que inicia mañana. Desde hoy iniciamos ya, pero mañana hay, por la tarde hay talleres de cocina. Y terminando el taller de cocina, su servidor tendrá las conferencias bíblicas de profecía para fortalecernos unos a otros. Estamos muy contentos con los hermanos y los médicos misioneros, y saludamos a los hermanos de Pichucalco. No lloren, pronto iremos por ahí, pronto llegaremos allí. Y a los hermanos de Bolivia, de Perú, Maritza, Dios te bendiga. Seguimos orando por la hermana Elenita en Querétaro, la hermana Raquel, la hermana Ana Lilia, por Mari allá en Tecate, Amalia, su mamacita. Oramos por todas las necesidades, por la hermana Ailincita allá de Bolivia también, que Dios te bendiga. Oramos exactamente para que Dios nos dé fortaleza, Ailín. Sí, la familia Chabel, claro que sí, vamos a orar por ellos. La familia Chabel, creo que sí estoy leyendo bien. Es la familia Clavel, perdón. La familia Clavel, la hermana Olga Cruz, vamos a orar por ustedes también. El hermano Antonio Vargas, vamos a estar orando por la familia Vargas. La hermana Erika también, por allá en Pichucalco, Mila, Manuel, Emir, Martita, Manuel, Mireli, Alberin, por Arturo, oramos por todos ellos. Oramos por Estelita Landa, allá también en Oregon, hermana Estelita, que Dios le bendiga. Grandes proyectos bonitos. Hermana Rosalinda, cuánto gusto, Dios le bendiga. Alex, también oramos por ti, y también oramos por Wendy y los niños. También Pascal, Dios te bendiga en Perú, oramos por ti, vamos a orar. Por Ruth Espinosa, no sé dónde esté Ruth, pero Dios les bendiga. Vamos a orar por Ruth, por Lila, por Candy, María Díaz, y vamos a orar por el hermano Felipe. Nos hemos enterado de algunas cosas, hermano Felipe aquí en Matamoros, Dios le bendiga. También estaremos orando por Rachel Cano, Dios te bendiga. Vamos a orar por ti también. Esteban Garita, y felicidades a nuestro hermano Esteban Garita, quien está levantando la voz del Evangelio Eterno, la verdad presente desde Costa Rica. Un abrazo, Esteban, que Dios te bendiga grandemente, y estamos para servirte. Aarón Castillo, Dios te bendiga. Javier Arauz también. Maestra Margit, que el Señor le cuide también. Muy bien, Kate y todos los demás hermanos que a veces no los podemos ver. Que Dios les bendiga. Mañana vamos a empezar un poco más temprano porque ahí la programación cambia, pero estaremos predicando alrededor de las 5:30 hora de México, hora de Tamaulipas, no sé qué hora sean en otro lado, si cambia por el norte. A las 5:30 a 6 empezamos nuestra programación y la transmisión en vivo. Que Dios nos ayude y nos prepare para estar pronto con Él. Aunque vengan cosas difíciles, no tengamos ningún temor, seamos fieles. Cristo viene pronto, Él nos protegerá. Saludos a la familia Ortiz en Querétaro, la hermana Marichuy también, y especialmente la hermana Elenita, que pronto va a caminar y se va a levantar con la ayuda del poder de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas para hacer oración. También por la Nueva Jerusalén en Pichucalco. La doctora Olga de Coatzacoalcos, Olga Cruz, también vamos a orar por ellos. Muy bien, oremos, hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te alabamos grandemente, Señor, porque nos has dado la luz para esta hora, porque nos permites entender el tiempo. Está muy cerca la venida de Cristo. Pero con la venida de Cristo, previo a ello, vienen las pruebas más difíciles. Se levantará otra vez el poder papal. Va a ser el líder mundial, y que por la paz atacará a muchos. En paz lo atacará, pero será un ataque certero. Danos, Señor, sabiduría, y que podamos salir más que vencedores en esta guerra. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, que
Ayudes y bendigas a todos en Pechucalco, mi familia, mis hermanos. Por la hermana maestra Margit, oramos por ella, por sus hijitos, y por Aide, su hermana, que está delicada de salud, y Noemí, que está en tratamiento. También te pedimos, Señor, por Aarón Castillo. Te suplicamos por Betty Álvarez Flores, siempre te pedimos por ella, bendícela siempre, Señor. Por Ailín, allá, Clavel, la familia Clavel en Bolivia. El hermano Antonio Vargas, que es un siervo tuyo, Señor, y fiel servidor de tu palabra y del Evangelio, bendícele, Señor, a él y a su familia. A la hermana Erika también, Rodríguez, allí en Chicago. Y por la hermana Olga Cruz Bartolo, la doctora Olga, de su familia. También te pedimos, Señor, que bendigas a Estelita Landa, allá en Oregón, a la hermana Génesis Guzmán, a Alexis y Wendy y sus niños en Los Ángeles, la hermana Rosalinda, la hermana Linda, bendícela, a Pascal, nuestro amigo y hermano en Perú, allá en Juliaca, te pedimos por él, por la hermana Isabel García. También te suplicamos que bendigas a la hermana Ruth Espinosa, a Moisés, que Dios te bendiga donde quiera que estés. También te pedimos por Lila, por Candy en Estados Unidos, en Canadá, por Maritza Llana, Vilca. También te pedimos por María Díaz, por su mamá Amalia, por la hermana Elenita en Querétaro, la hermana Raquel en Celaya, por Rachel Cano, no sé dónde estés, Rachel, que Dios te bendiga, dinos dónde estás. Por Esteban Garita, un gran predicador, Señor tuyo, también bendícelo y protégelo y dale fortaleza para seguir trabajando. Dios te bendiga, que Dios tú bendices, Señor Esteban. Aarón Castillo también, Javier Arauz. Y Señor, todos los que se han unido, Kate, Norma, Luis Antonio Torreblanca, bendiciones también para el Señor, la hermana Gina, allá en Chile. Ayúdales en todo momento y guárdalos bajo tus alas, María Liana Murias, Lilia Murias y Daniel Marcelo Pinto, el pastor, que ya está en su casita. Amado Padre, sabemos que Cristo viene pronto, prepáranos para ese encuentro y danos la fortaleza que necesitamos para enfrentar las pruebas finales, que no te fallemos en ningún momento. Esta semana estaremos proclamando tu verdad de manera práctica y de manera profética, teológica. Bendice esta congregación aquí en Matamoros, Tamaulipas, México, y bendice a todos los oyentes que podamos y que tu Espíritu Santo sea derramado. Ven pronto, Señor, y bendice a todos. En el nombre de Cristo. Dios les bendiga grandemente, nos da tanto gusto estar con ustedes, estamos un poco cansados, no dormimos anoche, un viaje no estuvo muy bueno, pero estamos contentos de poder compartir la palabra del Señor. Les invitamos a compartir estos mensajes para que el mundo despierte y orar mucho juntos para el derramamiento del Espíritu Santo. Vienen cosas bien difíciles, pero tengamos confianza en el Señor porque Él nos va a ayudar y nos va a defender en este día malo que viene. Feliz noche para todos. Mañana traten de sintonizarnos entre 5:30 y 6 de la tarde en hora de México. Dios les bendiga grandemente. Siempre alegres contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canciones